Muy buenas noches. Hoy les proponemos un encuentro con la historia desde Santa Cruz, en Bolivia. Nos acompaña el general de división retirado Gary Prado Salmón, quien en octubre de 1967, siendo un joven capitán del ejército boliviano, dirigió personalmente la captura de Ernesto Che Guevara en la Quebrada del Yuro, en una remota zona del área de Ñancahuazú, donde un pequeño grupo de hombres huía derrotado apenas 9 meses después de haber intentado establecer un foco guerrillero para una revolución continental. A más de medio siglo de aquellos acontecimientos siguen provocando curiosidad y admiración y polémica, por supuesto, y es un privilegio, un honor como periodista, como comunicador, poder escuchar el testimonio de primera mano de uno de los protagonistas clave, sobreviviente al menos a 2 atentados contra su vida, uno de los cuales le provocó la parálisis de sus piernas. Se trata del general Gary Prado Salmón, quien atesora una larga ejecutoria como militar diplomático, profesor universitario y autor del libro La guerrilla inmolada, sobre el trágico destino del Che Guevara y sus hombres. Sin más preámbulos, les presentamos esta emisión especial de Ahora con Oscar Aza, toda una hora, el primer programa periodístico en la Florida, gracias a la calidad de sus invitados, la preferencia de ustedes y su credibilidad y responsabilidad informativa. Ahora, con Oscar Aza. General Gary Prado, es un verdadero honor tenerlo esta noche, una noche histórica para este programa y para la televisión en español de los Estados Unidos. Después de Muchas gracias. Arduos esfuerzos de amigos, colaboradores, finalmente tenemos en el programa al hombre que captura a Ernesto Che Guevara. Y empecemos por eso, porque estamos no solamente frente a hechos históricos, hemos traído precisamente la cita de Arnold Toynbee, usted que es también un historiador, en su monumental estudio de la historia, que dice que la mitología es una forma primitiva de aprehensión y expresión en la que, como en los cuentos de hadas contados a los niños o en los sueños soñados por los adultos sofisticados, se deja sin trazar la línea que separa el hecho de la ficción. Y estamos sin lugar a dudas ante un hecho histórico y una ficción que ha sido el mito de Ernesto Che Guevara. General, vamos a comenzar por los antecedentes. Días antes de que usted, el 8 de octubre de 1967, captura con vida a Ernesto Che Guevara, hay los antecedentes de Regis Debray, de Ciro Busto, de Tamara Bonker, que había caído tiempos atrás. Cuéntenos de ese preámbulo en el que ustedes estaban viviendo y quién lo envía a esa zona donde finalmente capturan al Che Guevara. Buenas noches, bienvenido. No? Muchas gracias. Efectivamente, la campaña que se realizó en Ñancahuazú el año 67 duró apenas 9 meses, porque estuvo desde el principio, considero particularmente, muy mal organizada y abandonada. Por eso hasta el título del libro que yo he sacado hace muchos años sigue siendo válido, o sea, es una guerrilla inmolada en favor del castrismo. Pero bueno, resulta que en el mes de marzo del año 67 aparecen unos hombres barbudos en las orillas del Río Grande y llaman la atención de los pobladores, que inmediatamente se ponen en contacto con unidades del Ejército Nacional acantonadas en la región, y estas unidades, entonces el comando de la 4ª División envía patrullas para reconocer el terreno y tratar de ubicar y determinar de qué se trataba. La primera patrulla del 23 de marzo de 1967 es emboscada en la cañada de Ñancahuazú, un lugar realmente inhóspito, y entonces eso muestra al ejército que no estaba preparado para ese tipo de enfrentamientos. A los pocos días, 2 semanas después, 3 semanas después, se produce otro enfrentamiento con otra patrulla más grande que había mandado el ejército, y también el resultado es totalmente negativo. Entonces, esas 2 acciones, la de Ñancahuazú y la de Iripití, crean un ambiente internacional de alboroto, de ruido, de noticias, pero no se habla de Che Guevara.
nadie lo menciona. No había evidencia tampoco en el Ejército Nacional de esta presencia. Mientras tanto, el grupo de Guevara, después de hacer algunos reconocimientos durante los meses de abril y junio, está ahí moviéndose en la zona y organizando su campamento central, la base de operaciones, en una zona totalmente inhóspita, carente de los más elementales recursos, como ser el agua, algunas plantas silvestres que podían servir de alimento, nada, no hay nada en esa zona del Chaco boliviano. Pero bueno, ese era el objetivo. Ahora, ¿por qué estaban estos aquí? Esa es la primera pregunta que se hace el mando militar y la hacemos todos nosotros, y la he investigado yo, por eso puedo decirle. Esa es la pregunta, Sí. ¿por qué Bolivia? ¿Por qué en Bolivia? Sí, ¿por qué Bolivia? En primer lugar, y segundo, ¿qué querían, qué pretendían? Entonces, primero, escogieron Bolivia por considerar un país débil, con poca población. Teníamos entonces alrededor de 8 millones de habitantes en el país, con poca población, con un ejército muy limitado en cuanto a equipamiento, instrucción y medios, y además teníamos un territorio enorme que cubrir. 1 millón de kilómetros cuadrados. No es fácil controlar 1 millón de kilómetros cuadrados, aún ahora. Bueno, bien, entonces se lanzaron a esa operación con la misión estratégica de conquistar Bolivia, hacerse fuertes en Bolivia, conquistar el país, Bolivia, para poner un gobierno ahí, y desde ahí iniciar la instrucción de columnas guerrilleras que debían partir en dirección a los otros países, a los países vecinos. Bolivia tiene límites con 5 países sudamericanos. Entonces, partir hacia esos países para proseguir la lucha con la finalidad de crear 8 o 10 Vietnams en América del Sur que provoquen la intervención del ejército de los Estados Unidos. Ese era el plan estratégico. ¿Cuándo se enteran ustedes de que el Che Guevara está ahí por los interrogatorios a Regis Debray? Regis Debray y Ciro Bustos son los que revelan que el Che Guevara está en Bolivia. Exactamente. En determinado momento, el grupo guerrillero, que estaba organizado en 3 fracciones, la vanguardia, el centro y la retaguardia, Che, como dice en su diario El Francés, insiste mucho en que será más útil afuera que aquí, así que vamos a sacarlo. Y monta una operación con su vanguardia y su centro para acercar a Debray y a Bustos, un argentino que estaba también allá, para acercarlos a una población llamada Muyupampa, considerando que desde allí podían salir por su cuenta. Se realiza la operación, los largan cerca de Muyupampa, pero toda la zona ya estaba convulsionada, había policías, había tropas. A los 5 minutos estaban capturados. Un argentino y un francés paseando por las calles de Muyupampa no era muy frecuente, ¿no? Así que inmediatamente capturados y se los lleva al comando de la 4ª División para que sean interrogados, y allá Debray, en su defensa, dice que él es un periodista y muestra sus notas, etcétera, y dice que ha ido a hacer una entrevista a Che Guevara, que está al mando de esta operación. Entonces ahí recibe el ejército la confirmación, pero no la hace pública para evitar una difusión mundial de la noticia. Esa declaración es reservada, y entonces se prosiguen las operaciones, pero las Fuerzas Armadas de Bolivia toman 2 precauciones importantes en ese momento. Primero, mientras iban y volvían de dejar a Debray y a Bustos en Muyupampa, el ejército, gracias a un desertor de la guerrilla, un muchacho que se lo habían llevado con engaños, en fin, y se cansó, salió a Camiri y fue tomado preso e indicó dónde estaba el campamento central y guió a las tropas del ejército al campamento central. De manera que cuando el Che, con su vanguardia y el centro, quiere volver a su campamento, Joaquín, que era el comandante de la retaguardia, se había retirado al monte ante la presencia militar. Y entonces el Che llega ahí y encuentra que no puede entrar a su campamento y no sabe dónde está Joaquín.
Y desde ese momento, esos dos grupos no se ven nunca más hasta el final de las operaciones. ¿Qué demuestra eso? Que era una organización mostrenca, que era una organización, una estrategia muy mal llevada. No, yo diría que muy elemental su formación militar. En cualquier ejército del mundo, a una patrulla de 3 soldados se les dice, vayan, cumplan esta, a ver, exploren allá, y si los separan, si se dispersan, se reúnen en tal lugar. Aquí nunca habían tomado la previsión de reunirse en algún lugar los dos grupos que estaban separados. Y entonces, durante los meses que dura el resto de la campaña, van, vienen, vuelven, regresan, pero ya el ejército ha tomado su campamento, ha encontrado toda la documentación, películas y todo lo que tenían, y sus depósitos de algunos alimentos y algún armamento. O sea que se convierte en un grupo nómada, dos grupos nómadas de guerrilleros que andan cada uno por su cuenta buscándose. Antes de continuar con el operativo que culmina con la captura del Che Guevara, vamos a hablar un poco de usted, general. Usted viene de una familia de militares, su padre llegó a ser general y estuvo en el ejército en una revolución anterior, muy anterior en Bolivia. Usted fue entrenado por soldados norteamericanos, usted llegó a ser capitán de Rangers. Esa formación de Rangers fue llevada a cabo por militares norteamericanos. Tenemos entendido que había un campamento en Bolivia, el campamento La Esperanza. Efectivamente. En cuanto a mi padre era benemérito de la Guerra del Chaco, fue oficial teniente en la Guerra del Chaco, hizo su carrera militar, fue general, ministro de Defensa, en fin. Perdón, que fue una guerra entre Bolivia y Paraguay. Entre Bolivia y Paraguay entre los años 32 y 35. Entonces, yo ingresé al colegio militar después de la revolución del año 52 que había clausurado el ejército anterior. Se hizo un nuevo ejército, de acuerdo con los principios de la Revolución Nacional, que se llamaba este proceso, que contaba con militares que habían sido también trabajadores, que habían estado en conjunto con el MNR y con Villarroel, el presidente Villarroel, que fue colgado. Entonces había una relación muy estrecha y deciden hacer un nuevo ejército y lo empiezan a armar. Entonces ahí se abre el colegio militar. Yo a mis 15 años ingresé al colegio militar. En el grado de teniente hice un curso, vino un grupo de instructores de Estados Unidos de las Fuerzas Especiales, hicimos un curso de pocas semanas sobre operaciones contra guerrilla, pero cuando estalla el tema de la guerrilla, decía yo, el ejército tomó algunas previsiones. La primera previsión fue aislar el área de operaciones, marcar un área de operaciones para aislarla y de manera de impedir que ingrese gente allá a sumarse a la guerrilla o a cualquier otra cosa. Y la segunda opción fue preparar una unidad especializada en el combate a la guerrilla, porque no teníamos, el ejército de Bolivia estaba en esa época sujeto a lo que era la guerra convencional, digamos así. General, marque la página ahí, marque la página porque vamos a una pausa comercial y regresamos con sus relatos. Y también para que nos explique ese famoso 8 de octubre, cómo comenzó el día que culminó con la captura de Che Guevara. Continuamos con esta entrevista histórica con el general Gary Prado Salmón. En esta primera entrevista para un canal de televisión en los Estados Unidos en español. General Prado, cuéntenos de ese día, de ese 8 de octubre de 1967, si es posible, dentro del tiempo del que disponemos, cómo comienza ese día y cómo termina ese día. Perfectamente. El batallón que habíamos preparado nosotros de tropas especiales, del cual yo fui designado uno de los instructores como capitán, comandante de una compañía, de las 4 compañías que tenía el batallón, terminó su periodo de instrucción con el destacamento de Fuerzas Especiales de Estados Unidos. En La Esperanza, ellos nunca salieron de La Esperanza, ni siquiera pisaron la ciudad de Santa Cruz, estaban a 80 kilómetros al norte, con absoluta prohibición de su embajada, su gobierno y el gobierno de Bolivia
de inmiscuirse en ninguna operación. Así ¿Cuántos que eso norteamericanos había ahí en la Esperanza? ¿Eh? ¿Cuántos norteamericanos había en la Esperanza? Era un mayor, 3 capitanes y 10 sargentos. Okay. Ellos nos ayudaron muchísimo en la instrucción y sobre todo con los medios, porque nos proporcionaron suficiente munición para tener buena práctica de tiro, etc. Bueno, a mediados de septiembre terminamos la instrucción y fuéramos trasladados a Valle Grande, precisamente porque ya en esa zona estaban los remanentes de lo que podría ser la guerrilla. Días antes, en agosto, había habido una emboscada en el Vado del Yeso, donde el capitán Mario Vargas emboscó la retaguardia, que andaba perdida. La emboscó la retaguardia, ahí estaba Tamara Boone, que es la única mujer. Y bueno, acabó con ese grupo, entonces ya solo quedó el grupo del Che como elemento de combate. El 8 de octubre a la madrugada, el teniente Pérez, que estaba en La Higuera, yo estaba en el Abra del Picacho, que era mi base, a unos 3 kilómetros de distancia, me comunica por radio que un campesino había llegado en horas de la madrugada a comunicarle que él había visto en la noche cómo pasaban por su plantación de papa que él tenía y que estaba regando, porque allá se cuida el agua, tenían que regar en horarios determinados, etcétera. Y estaba él cuidando eso cuando vio pasar a estos 18 hombres. Y entonces se quedó quieto hasta que amaneció y al amanecer recién salió para ir a la higuera y dar la información al oficial allá. Entonces el teniente Pérez me da la información y me dice, pero yo solo tengo 30 hombres acá. Yo también tengo otros 30, le digo, enseguida voy. Bajé inmediatamente con esa tropa y reconocidas vimos que había 2 quebradas que confluían. En la quebrada del Churo ya se había evidenciado la presencia de los guerrilleros, pero en la otra estaba dudosa. Así que dispuse que se internen de arriba hacia abajo a las 2 quebradas y yo con un equipo de apoyo y ametralladoras, mortero, etcétera, nos colocamos en la confluencia de las 2 quebradas. Apenas iniciamos el dispositivo, pusimos en movimiento el dispositivo, comenzó el combate. ¿A qué hora más o menos comenzó ese combate? ¿A qué hora más o menos comenzó ese combate? Más o menos a las 9:30 de la mañana fue el primer choque, donde los soldados que intentaron bajar por la quebrada del Churo fueron muertos 2, heridos 2, y esa parte prácticamente se detuvo. Entonces tuve que esperar que la otra sección complete su recorrido, la otra quebrada no tenía problemas, y entonces de abajo arriba empezó su ataque. Yo bajé con ellos, tomamos varias disposiciones, y efectivamente, bueno, el combate así, piedra tras piedra, árbol tras árbol, duró bastante tiempo, más o menos a la 1 de la tarde. Yo había subido al puesto de comando y tenía 2 soldados que protegían una lateral, una quebrada, una fisura lateral que salía de la quebrada. Y dice, mi capitán, aquí hay 2. Me pegan un grito, estaban a unos 15 metros míos. Voy inmediatamente y veo que ellos tenían cubiertos a 2 guerrilleros y ahí quietos. Les digo, bueno, salgan. Los hago salir. Salen y dice, ¿y usted quién es? Le digo. Y me dice, yo soy el Che Guevara. Valgo más para ustedes vivo que muerto, no me maten. Entonces ahí no había patria o muerte, nada de esas cosas. Así le dijo, yo valgo más vivo que muerto para ustedes. Claro. Y entonces de ahí al otro era un boliviano, Willy, un dirigente minero de Huanuni. Digo, muy bien, llévenlos al puesto de comando, quítenles todo el equipo que tienen, etcétera. Perdón, general, ¿estaba herido el Che? El Che tenía una herida en la pierna, en la pantorrilla derecha, pero es decir, de rebote parece que le había entrado un proyectil. Superficial. Pero ni sangraba ni nada. Bueno, ¿y qué va a hacer? No, nada, dice así nomás. Porque nosotros tampoco teníamos una venda siquiera para atender a nuestros heridos. Era muy precaria nuestra situación logística. Bueno, entonces, ya pedazos de anécdotas de este episodio. Después de un momento de esos me dice Guevara, ¿usted es capitán? No, sí, le digo, no llevábamos grado. Sí, le digo, sus soldados mucho lo admiran, pero ¿no le parece cruel tener a un hombre herido
amarrado. ¿Dónde está herido? Entonces ahí me mostró la pierna. Ah, muy bien. Desátenle las manos para que vea qué puede hacer con su pierna. Y después me dice, después de unos minutos, me dice, ¿puedo tomar agua? Ahí, como es lógico, creo, para cualquiera en una situación así, se puede envenenar, acordándose de Himmler y de algunos personajes de la historia que al ser capturados preferían envenenarse. Le dije, sí, pero tome de la mía. Le di mi cantimplora, tomó agua. ¿Sí? Me dice, ¿puedo fumar? Sí, pero de los míos. Le invité un cigarrillo, fumó su cigarrillo. Y bueno, mientras tanto, yo había pedido desde la mañana, yo no tenía contacto directo con Valle Grande, donde estaba el comando de la división a 60 kilómetros. Pero tenía una radio en mi base, en el Abra del Picacho, que se conectaba con Valle Grande. Entonces a mi operador que tenía en el Picacho le dije, avise a Valle Grande que hemos capturado al Che, que tenemos 2 prisioneros. Esa fue la información que transmitimos inmediatamente y de allá pidieron reconfirmación, reconfirmamos y entonces llegó el helicóptero. El piloto del helicóptero, el capitán entonces, Jaime Niño de Guzmán, me dice, ¿dónde quieres que ponga el helicóptero? Le dije, no, Jaime, aquí es muy peligroso, todavía hay disparos y el terreno no sirve. Anda a la higuera, ahí hay una pequeña como canchita, ahí te voy a mandar los heridos y los muertos. Bueno, se fue. A poco rato llegaron 2 aviones caza, ¿no? De apoyo. Me decían, ¿dónde ametrallamos? ¿Dónde ponemos? No, digo nada, estamos mezclados en la quebrada, así que muchas gracias, ahí nomás nos quedamos. Así pasaba el tiempo mientras tanto y avanzábamos, matábamos uno, otro más allá, moría un soldado. Bueno, lo que es una tarde de combate, pero milimétricamente avanzando, ¿no? Porque, caramba, es difícil en un terreno como ese el avanzar, y sobre todo cuando estábamos haciendo la operación Cuesta Arriba. Al atardecer, casi a las 5, ya empezó a oscurecer en el interior de la quebrada, entonces dispuse yo dejar 2 acciones de bloqueo y con el resto, con los heridos y los muertos, todos, replegarnos hacia la higuera. Márqueme la página y vamos a otra pausa comercial, general, para que nos hable qué pasó en la higuera, qué pasó en la escuelita, cuando regresemos con el general Gary Prado Salmón. Continuamos con esta entrevista histórica, con esta entrevista exclusiva con el general retirado Gary Prado Salmón. General, en la escuelita y en la higuera, cuando ustedes llegan con el Che Guevara, hay una foto donde aparece un cubano americano, Félix Ismael Rodríguez, que estaba con la CIA, y también, aunque no está en la foto, Gustavo Villoldo. ¿Usted llegó a conocerlos ahí? Los conocí a ellos en Santa Cruz, en la última semana antes de que marchemos a Valle Grande. Nunca tuvieron nada que ver con la unidad ni con la inteligencia. Entonces, recién el 9 de octubre es que Félix Rodríguez, que se hacía llamar así en aquella época, Félix Rodríguez el 9 vino con el comandante de la división en el helicóptero, en las 9 en la madrugada. Entonces, no había participado en la operación, no tenía nada que ver. Y cuando yo le pregunté al comandante de la división, ¿por qué ha traído a este señor? Y él me dice que lo conoce personalmente y queremos estar seguros de la identificación. O sea, que conoce personalmente al Che Guevara. Que conocía. Y la verdad es que cuando ya entraron al cuarto y se lo mostraron, no lo conocía para nada. O sea, fue una avivada de este hombre. General, pero Félix ha dicho en este programa que él llegó a hablar con el Che Guevara por cierto tiempo ahí en la escuelita. No, porque ese Che Guevara está en una pieza cerrada y recién cuando lo sacaron un ratito aprovechó para sacar unas fotos. Pero después todo lo que cuenta, ha hecho su propia novela de esto, ¿no? Pero no tuvo mayor participación ni en una cosa. Decir él, por ejemplo, lo que parece una aberración, que él recibió la orden de la paz para la ejecución. Hágame el favor, ahí estaba el comandante de la división, estaba el comandante de batallón, estaban oficiales.
la orden la iban a dar a él desde la división, desde el Valle Grande, transmitírsela desde La Paz, la Valle Grande, etcétera. No, pues, eso es ridículo, ¿no es cierto? Entonces, y ni lo conocíamos siquiera él. Entonces, pero llegó la orden, efectivamente, después de pasar la noche con una serie de diálogos que están en el libro, diálogos, en comentarios y... Usted llegó a hablar, el libro lo dice, pero quisiéramos escucharlo, su testimonio. ¿Usted llegó a hablar cuántas veces con el Che Guevara después de haber sido capturado? ¿Cuántas veces hablé con él? Sí. Sí, unas 8 veces. Así episodios, porque durante toda la noche yo cada media hora iba a ver cómo estaba. Yo había puesto un oficial, un subteniente, para que cada 2 horas se releve el stay permanente con un oficial. Así que iba a ver que se cumpla eso y ahí charlábamos, fumábamos un cigarrito, le llevaba café. En fin, tuvimos una serie de conversaciones, porque no había necesidad de pedir, de interrogar siquiera nada, pues no, ¿para qué? Ya estaba terminado el asunto. ¿Qué le decía él? ¿De qué le hablaba el Che Guevara? Yo le pregunté, la primera pregunta, dice, ¿a qué ha venido a Bolivia? Le dije, en su libro de la guerra de guerrillas, la Biblia que usted ha escrito para los guerrilleros, dice que donde hay un gobierno que ha llegado al poder por medios constitucionales, medios fraudulentos o no, etcétera, etcétera, y se funciona el país, es imposible hacer la guerrilla. Y usted se viene a Bolivia, donde hay un presidente constitucional con una inmensa popularidad en el área campesina y con un apoyo militar increíble, y viene a querer hacer una guerrilla en Bolivia, a derribar ese gobierno. Por supuesto que el presidente Barrientos, en la primera aparición que hizo sobre esto, digo, son extranjeros. Y los extranjeros no pueden venir a decirnos qué es lo que vamos a hacer con el país. Sin mencionar al Che Guevara, nada de eso. Dijo, estos son extranjeros y a los extranjeros tenemos que exterminar. Bueno, esa fue la consigna y los campesinos fueron nuestros principales informantes durante toda la campaña. ¿Es cierto que los Estados Unidos, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, no querían que fusilaran al Che Guevara, que querían traerlo aquí a Estados Unidos para que diera mayores detalles, interrogarlo de cuáles eran las ideas, los proyectos guerrilleros en Latinoamérica? Yo me he dado el trabajo de extraer las copias ya liberadas después de 30 años de las comunicaciones entre la Embajada y el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de esos días. Y ahí no hay nada que indique que Estados Unidos hubiera intervenido. Más bien hay una nota muy clara del embajador que dice que la decisión de su ejecución ha sido eminentemente boliviana. Nosotros no hemos tenido nada que ver con eso. Entonces, no hubo una participación de Estados Unidos ahí en la decisión final. Fue una decisión tomada por los propios bolivianos. Y yo, felizmente, digo esto, tuve la oportunidad, años después, antes de publicar la primera edición, de conversar con el general Alfredo Obando, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Obando Candía. Y le pedí que me explicara cómo había sido el tema de la decisión. Y él me dijo, nos reunimos, el presidente Barrientos, el general Juan J. Torres, que era su jefe de Estado Mayor de Obando, y Obando. Y entre los tres decidimos, después de discutir varias opciones, que no había posibilidad de hacer un juicio. Se estaba haciendo un juicio en Camiria de Brey, y era una payasada eso, ¿no es cierto? Un circo. Entonces, ¿cómo sería un juicio al Che Guevara en Camiria? No, hubiera sido un desastre. Entonces dijeron, no. Después, la sentencia, van a ser 30 años de cárcel, no hay pena de muerte en Bolivia. No hay cárceles en Bolivia, en esa época no había ni cárceles de mínima seguridad. Así que, ¿dónde tenerlo? ¿Dónde ponerlo? Para que no vengan a rescatarlo o a visitarlo, etc. Entonces ahí decidieron que lo mejor era disponer su ejecución. Esos tres oficiales de alta graduación, Barrientos, Obando y Juan José Torres, fueron los que determinaron la eliminación física del Che Guevara. Ellos tomaron y la transmitieron al coronel Centeno, el comandante de la 8ª División, que estaba en la higuera. El coronel Centeno llamó a una reunión a los 7 suboficiales y sargentos que estaban en ese momento en la higuera. Yo había vuelto al campo, a la zona de las quebradas,
para encontrarme con otra compañía del capitán Torrelio y seguir el rastrillaje buscando a los que habían quedado todavía afuera. O sea que, bueno, la cosa es que el coronel Centeno llama a los oficiales, les dice, hay esta orden y necesito voluntarios. Los 7 se ofrecen voluntarios. Había indignación, había dolor, teníamos soldados muertos ahí, en fin. Así que si cualquier día, entonces el general, sin conocerlos físicamente a cada uno, dice, usted aquí y usted allá, señalando las 2 piezas donde estaban los prisioneros. Se dieron la vuelta a los oficiales con su carabina M2, entraron, dispararon y salieron. O sea, no hubo despedida. O no sea, nadie, perdón, la versión... No tuvieron tiempo de decir, perdón, apunte bien. La versión de que Mario Terán, que acaba de morir hace apenas unas semanas, Sí. de que él fue quien le disparó, y existe la versión, por eso hablamos de los mitos, ¿no? Al principio del programa, Claro, de claro. que le dijo, apunte bien que va a matar a un hombre. El Che Guevara no le dijo eso. No le dijo nada, no le dio tiempo de hablar siquiera. Fue 7 disparos al pecho y se acabó la historia. Y fue cierto que le dijo, no no me disparen a la cara. ¿Ah? No, claro, la instrucción era que no le disparen en la cara Esa para era la poder... orden. Quédese ahí, reconocer. general, quédese ahí que volvemos a otra pausa comercial. Así es la televisión comercial y regresamos de inmediato con usted. Gracias. Vamos con esta entrevista con el general Gary Prado. Gary Prado, ¿dónde están los restos del Che Guevara? ¿Qué hicieron con los restos del Che Guevara y por qué le cortan las manos? Primero, el corte de las manos. Había necesidad de asegurarse la identidad del Che Guevara porque corrían rumores de que tenía dobles, triples, etcétera, y entonces para no cometer el error de decir aquí está muerto. Pero no, en esa época no había vuelos directos de Buenos Aires a Santa Cruz, sino una vez a la semana, creo. Y de Santa Cruz a Valle Grande tenía que ir en avioneta y de Valle Grande hasta La Higuera no había camino. Bueno, entonces iba a demorar varios días que lleguen los peritos argentinos que se solicitó, un grafólogo y un experto en huellas digitales. Pero como se estaba descomponiendo el cuerpo, entonces se ordenó que los cirujanos, los forenses, corten las manos y coloquen en frascos de formol para conservarlas hasta que lleguen los peritos, que llegaron, cumplieron su labor, identificaron, certificaron y listo. La otra parte del cuerpo, según la versión que yo he manejado siempre, porque así me la explicó el oficial, le dieron la orden de incinerar el cuerpo. No es fácil incinerar un cuerpo. Estuvo 2 días, dice él, echándole diésel, gasolina y todo, pero al final, bueno, quedó una cosa medio rara. Sin embargo, a los 30 años, casualmente, esa es la cosa que a mí me pica, casualmente a los 30 años, faltando una semana, Cuba pide al gobierno de Bolivia que le permita explorar un lugar donde se considera que están los restos de Che Guevara. El gobierno accede. Teníamos un gobernante muy abierto. Accede y entonces vienen unos expertos cubanos y argentinos. No se permite que ningún boliviano trabaje en eso. Y claro, había una tumba marcada ya, señalada, donde habían sido enterrados los otros guerrilleros que cayeron esos días de campaña. Y de ahí, de sorpresa, de repente aparecen los restos del Che en el medio de todos estos, con una serie de detalles que no vale la pena mencionar. Pero justo se cumplían los 30 años, así que se los llevan los restos para hacerle un homenaje en Santa Clara y no sé qué. Parece que mucha casualidad, ¿no? Ese es creo que nos tomaron el pelo ahí. En fin. Pero una cosa importante es la sucesión de versiones que se da que hacen quedar mal al ejército. Por eso, como yo las escribí, las publiqué y las observé, la gente toma en serio lo que yo digo. Resulta que el 9 de octubre la prensa boliviana publica un comunicado del Comando del Ejército donde dice que el Che Guevara cayó en combate, murió en combate. Muy bien. Todo el mundo, qué barbaridad, que sí, que no, en fin, bueno, murió en combate, pues murió en su ley. Pero
Los periodistas que tenían libre acceso a la zona, no había censura de prensa, no había control, nada de eso, llegaron hasta Pucará, que era hasta donde llegaban vehículos pequeños. Y de ahí encontraron algunos campesinos que habían estado el día 8 en la higuera y ayudaron a llevar a los muertos y heridos, etc. Entonces contaron cómo ellos lo habían visto y lo habían visto al Che caminando, etc. Bueno, entonces surge al día siguiente ya la primera versión. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si fue caminando, ¿cómo es que murió? Entonces el ejército corrige su primera versión y dice, murió a consecuencia de las heridas recibidas en combate. Quedaba también un poco chueca la cosa así. Y bueno, pasan unos días y como había legalmente correspondía, el forense de Valle Grande publica la autopsia. Y en la autopsia dice que tiene 7 disparos en el pecho. Entonces ahí se acabó la novela, ¿no? Ya, ¿qué más podían decir de que había llegado caminando? Ya no más. Se acabó. Entonces el ejército admitió, y el general Barrientos, como presidente de la República, dijo, yo he ordenado, yo asumo toda la responsabilidad por esta orden, porque este vino a matar a bolivianos y a querer imponernos un modelo que no queremos los bolivianos. General, antes de que se nos acabe el tiempo, el coronel Joaquín Centeno, jefe de la 8ª División, que capturó al Che y transmitió la orden de ejecución, fue asesinado en una calle en París en 1976. El mayor Andrés Selig, que procedió al enterramiento de los restos, murió en 1973 en La Paz, en circunstancias no aclaradas de disputas con otros militares. Usted mismo fue víctima de 2 atentados. ¿Cree usted que todas estas órdenes partieron de La Habana? No, no tiene nada que ver. La primera sí es evidentemente fue un acto político, pero así de aficionados, ¿no? Porque eran 3 muchachos de una célula del Partido Comunista del Brasil. Yo estaba cursando la Escuela de Comando y Estado Mayor del Brasil, entonces, el año 68, y se les ocurrió vengarse, y entonces fueron y vieron quién es Gary Prado, preguntaron por ahí, y fueron y lo mataron a mi compañero de curso del Ejército Federal Alemán, un mayor que nada tenía que ver con la historia. Y como fue tan craso el error, se quedaron callados hasta 30 años después, que recién antes de morirse, el último que sobrevivía confesó cómo había sido eso. Qué Intentaron matarme. Qué pena que se nos acaba el tiempo. En el caso que usted ha hecho esta afirmación anteriormente, ¿Fidel Castro mandó a la muerte al Che Guevara a Bolivia? Sí, claro que sí. Hay 2 hechos. La lectura de su carta de despedida, que la hace cuando el Che estaba todavía en África, es fatal porque el Che le niega, el Che protesta, traición, me han hecho traición, etc. Y tarda meses en que autoricen que vuelva a Cuba clandestinamente, y ahí lo embarcan a Bolivia, le dicen, bueno, andate a Bolivia con esta platita, con estas armas, este Dios grupo. Mío. Lo invito nuevamente a otro programa, porque esto hay muchas cosas todavía que quedan pendientes. Un gran abrazo, regresamos enseguida. Qué bueno.